La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del elegante auto negro cuando Mateo decidió detenerse en aquel pequeño restaurante de barrio. No era el tipo de lugar que frecuentaba, con su fachada desgastada y las sillas de plástico apiladas junto a la entrada. Pero el hambre apretaba, y después de una jornada agotadora cerrando contratos millonarios, lo único que deseaba era comer algo caliente y continuar su camino a casa. Al entrar, el aroma a especias y comida casera lo envolvió como un abrazo nostálgico. El lugar estaba casi vacío, apenas 3 mesas ocupadas por familias modestas que conversaban en voz baja. Las paredes necesitaban pintura, y las cortinas habían visto días mejores, pero había algo auténtico en aquella simplicidad que Mateo no podía definir. Un hombre mayor de rostro amable se acercó limpiándose las manos en un delantal manchado. «Bienvenido, joven. Soy Vicente, el dueño. Siéntese donde guste». Mateo eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar la calle iluminada por las luces de neón de los comercios vecinos. Vicente le trajo un menú escrito a mano, con letras temblorosas pero legibles. «La sopa del día es excelente. Se la recomiendo. Mi hija Fernanda la preparó esta mañana», dijo Vicente con orgullo evidente en cada palabra. Mateo asintió sin mucho interés, pidiendo la sopa y un plato principal. Mientras esperaba, revisaba distraídamente su teléfono, respondiendo a algunos correos urgentes. Su vida era una secuencia interminable de reuniones, números y decisiones que movían fortunas. No había espacio para pausas, para contemplar, para simplemente existir. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz femenina comenzó a cantar en la cocina, apenas audible al principio, pero creciendo en intensidad con cada nota. Era una canción antigua, una de esas melodías que los abuelos cantaban mientras cocinaban o lavaban la ropa. Pero no era la canción lo que hizo que Mateo dejara caer su teléfono sobre la mesa. Era la voz, el timbre, la cadencia, la forma en que cada palabra se pronunciaba con esa dulzura particular, como si acariciara cada sílaba antes de dejarla ir. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos comenzaron a temblar y un nudo se formó en su garganta. Era imposible, completamente imposible, pero esa voz era idéntica a la de su madre. Teresa había fallecido hacía muchos años, cuando Mateo era apenas un niño. Sus recuerdos de ella eran fragmentados, como fotografías descoloridas guardadas en un álbum viejo. Pero había algo que jamás había olvidado: su voz cuando cantaba. Era lo único que podía recordar con absoluta claridad, como si el tiempo no hubiera tenido poder sobre aquella memoria específica. Y ahora, en este restaurante humilde en medio de la lluvia, esa misma voz resonaba nuevamente. Vicente notó la palidez repentina de Mateo. «Joven, ¿se encuentra bien? Necesita un vaso de agua». «No, yo... ¿Quién está cantando?», balbuceó Mateo, las palabras escapando con dificultad. «Ah, es mi hija Fernanda. Tiene una voz hermosa, ¿verdad? Siempre canta mientras cocina. Dice que la comida sabe mejor cuando se prepara con música». Vicente sonrió con ternura de padre orgulloso. ¿Podría hablar con ella?», preguntó Mateo, consciente de lo extraño que debía sonar su pedido. Vicente lo miró con curiosidad, pero asintió. «Claro, joven. Déjeme llamarla». El hombre mayor desapareció hacia la cocina, y Mateo se quedó solo con el sonido de su propio corazón latiendo desordenadamente. Intentó racionalizar lo que estaba sintiendo. Las coincidencias existían. Muchas personas podían tener voces similares. No significaba nada, pero en lo profundo de su ser sabía que aquello era diferente. La puerta de la cocina se abrió y apareció ella. Fernanda era una joven de belleza sencilla pero radiante, con ojos oscuros que brillaban con calidez y un rostro que reflejaba bondad genuina. Su cabello largo estaba recogido en una trenza, y aún llevaba puesto el delantal manchado de harina y salsa. Había algo en su presencia que irradiaba paz, como si llevara consigo la calma que Mateo había perdido hace mucho tiempo. «Mi padre dice que quería hablar conmigo», preguntó ella, con una sonrisa tímida secándose las manos en el delantal. Mateo se puso de pie torpemente, sin saber exactamente qué decir. «Disculpe, es que...» Su voz, cuando cantaba,
Se detuvo, sintiéndose ridículo. ¿Cómo explicarle a una desconocida que su voz le recordaba a alguien que había perdido hacía tanto tiempo? Fernanda inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad genuina. Le molestó que cantara. «Puedo bajar el volumen si prefiere». «No, no. Al contrario, es solo que su voz es muy hermosa», logró decir Mateo finalmente. «Me recordó a alguien muy especial». Los ojos de Fernanda se suavizaron con comprensión. «Muchas personas me dicen eso. Dicen que mi voz les recuerda a sus madres, abuelas, hermanas. Creo que hay algo en las canciones antiguas que nos conecta con aquellos que ya no están». «¿Su madre aún vive?», preguntó Mateo, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Una sombra cruzó el rostro de Fernanda. «No, nunca la conocí. Mi padre me adoptó cuando era muy pequeña. Él me contó que me encontró abandonada cerca de un hospital, con apenas una manta y una nota que decía que mi madre no podía cuidarme, pero que me amaba. Papá dice que cuando lloré por primera vez, mi voz era tan dulce que supo de inmediato que debía llevarme a casa». Mateo sintió que algo se removía en su pecho. «¿Cuántos años tiene?» «Acabo de cumplir edad suficiente para trabajar legalmente aquí. Papá me enseñó todo sobre el restaurante. Este lugar es nuestra vida», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar cierta tristeza en sus ojos. Los números comenzaron a girar en la mente de Mateo. Si Fernanda había sido abandonada siendo bebé y considerando su edad aparente, los tiempos coincidían peligrosamente con un período específico en la vida de su familia, un período del que nunca se hablaba, envuelto en secretos y silencios incómodos. «Perdone mi intromisión, pero su padre biológico nunca intentó encontrarla», preguntó Mateo, sabiendo que estaba cruzando límites pero incapaz de detenerse. Fernanda negó con la cabeza. «No sé nada de él. La nota solo mencionaba a mi madre. Pero tengo a papá Vicente, y él es todo lo que necesito. Me dio un hogar, amor, y me enseñó que la familia no siempre es de sangre». Mateo asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Podría cantarme algo más, si no es mucha molestia?» Fernanda pareció sorprendida, pero complacida por la petición. Claro, ¿qué le gustaría escuchar? Lo que estaba cantando antes. Esa canción. «Ah, es una canción antigua que papá me enseñó. Dice que la cantaba una mujer que solía venir al restaurante hace muchos años, antes de que yo naciera. Él la aprendió de ella. El corazón de...» Mateo se detuvo. Su madre solía frecuentar restaurantes humildes como este, lejos de la vida opulenta que llevaban en casa. Era su forma de escapar, de sentirse normal por unas horas. Podría ser una coincidencia, pero las coincidencias comenzaban a acumularse de manera inquietante. Fernanda comenzó a cantar nuevamente, y esta vez Mateo cerró los ojos, dejando que la voz lo transportara. No solo era el timbre o la tonalidad, era la manera exacta en que su madre enfatizaba ciertas palabras, el pequeño quiebre en la voz antes del estribillo, el suspiro casi imperceptible entre versos. Era como si Teresa estuviera allí, cantando a través del tiempo. Cuando Fernanda terminó, Mateo tenía lágrimas rodando por sus mejillas. No intentó ocultarlas. «Esa canción, mi madre la cantaba exactamente así», susurró él, la voz quebrada por la emoción. Fernanda se sentó lentamente en la silla frente a él, sus propios ojos humedeciéndose. ¿Cómo se llamaba su madre? Teresa. «Reyes». El rostro de Fernanda palideció. Vicente apareció en ese momento con la comida de Mateo, pero se detuvo al ver la escena. «¿Qué sucede aquí?» «Papá», dijo Fernanda con voz temblorosa, «este señor dice que su madre se llamaba Teresa Reyes». Vicente casi dejó caer la bandeja. Las tazas tintinearon peligrosamente antes de que lograra depositarlas sobre la mesa con manos temblorosas. «Teresa Reyes», repitió, como si el nombre quemara su lengua. «¿La conocía?», preguntó Mateo, poniéndose de pie abruptamente. Vicente se dejó caer en una silla, repentinamente viejo y frágil. «Siéntense ambos. Hay cosas que necesito contar, cosas que guardé todos estos años, esperando el momento correcto. Nunca imaginé que ese momento llegaría así». La lluvia afuera se intensificó, golpeando las ventanas como si el cielo mismo
demandara que la verdad finalmente saliera a la luz. Vicente respiró profundamente antes de comenzar. Hace muchos años, este restaurante era aún más pequeño de lo que es ahora. Yo acababa de perder a mi esposa y estaba luchando por mantener el negocio a flote mientras criaba solo a mi hijo pequeño. Fue entonces cuando ella comenzó a venir. Teresa, susurró Mateo. Sí, Teresa era una mujer hermosa, elegante, pero con una tristeza en los ojos que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar. Siempre venía sola, siempre pedía lo mismo y siempre se quedaba sentada horas, mirando por la ventana, como si esperara algo que nunca llegaba. Fernanda escuchaba atentamente, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Con el tiempo comenzamos a conversar, continuó Vicente. Me contó que su matrimonio era infeliz, que su esposo era un hombre poderoso, controlador. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Que la trataba como un objeto de exhibición y no como una persona. Tenían un hijo pequeño, a quien ella amaba más que a nada en el mundo, pero sentía que se estaba ahogando en aquella vida de apariencias y frialdad. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su padre había muerto también hacía muchos años, pero los recuerdos que tenía de él eran de un hombre distante, severo, más preocupado por su imperio empresarial que por su familia. Un día, Teresa llegó diferente, prosiguió Vicente, su voz cargada de emoción contenida. Estaba radiante pero también aterrorizada. Me confesó que estaba embarazada, pero el bebé no era de su esposo. Había tenido una aventura breve con alguien que le había mostrado lo que era sentirse amada de verdad, pero esa persona había desaparecido de su vida. Su esposo estaba de viaje de negocios cuando ella descubrió el embarazo, y sabía que si él se enteraba de la verdad, todo estaría perdido. El restaurante quedó en silencio absoluto, solo interrumpido por el ruido de la lluvia y el tráfico lejano. Teresa desapareció durante meses, continuó Vicente. Cuando volvió, estaba pálida, delgada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me contó que había dado a luz a una niña en secreto, en un hospital público lejos de la ciudad. Dijo que no tenía opción, que si se quedaba con la bebé, su esposo descubriría la verdad y arruinaría todo. Pero sobre todo, temía por su hijo, por ti, Mateo. Temía que si la verdad salía a la luz, tu padre te alejaría de ella por despecho. Mateo sentía que el mundo giraba a su alrededor. Entonces Fernanda es tu hermana, completó Vicente suavemente, tu media hermana. Fernanda ahogó un sollozo, llevándose las manos a la boca. Yo tengo un hermano, susurró entre lágrimas. Vicente continuó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Teresa me rogó que encontrara a su bebé, que me asegurara de que estuviera bien. Fui al hospital, pregunté, busqué. Me dijeron que una niña recién nacida había sido dejada en la entrada con una nota. Estaba en el orfanato local. Cuando la vi, era tan pequeña, tan frágil, y cuando lloró, cuando escuché su voz, era exactamente como la voz de Teresa cuando cantaba. En ese momento supe que no podía dejarla en aquel lugar frío e impersonal. La adopté. «¿Pero por qué nunca dijiste nada?», preguntó Fernanda, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué nunca me contaste sobre ella?». Vicente tomó la mano de su hija adoptiva con ternura infinita. «Porque Teresa me hizo jurar que nunca revelaría la verdad. Ella siguió viniendo al restaurante durante años, viéndote crecer de lejos. Se sentaba en aquella mesa del rincón, señaló hacia una mesa apartada y te observaba jugar, comer, reír. Nunca se acercó, nunca dijo quién era, pero yo veía el amor y el dolor en sus ojos. Te trajo regalos secretos que yo te daba diciendo que eran de clientes generosos. Te enseñó canciones a través de mí, canciones que ella cantaba, y yo aprendía para cantártelas a ti». Mateo recordó entonces aquellos años, cuando su madre desaparecía por horas con excusas vagas. Había pensado que estaba teniendo aventuras o simplemente huyendo de su matrimonio infeliz. Nunca imaginó que estaba visitando a otra hija,
¿Qué le pasó?, preguntó Mateo con voz ronca. ¿Por qué dejó de venir? Vicente suspiró profundamente. Un día llegó muy enferma. Me confesó que tenía cáncer, que le quedaban pocos meses de vida. Me pidió que siguiera cuidando de Fernanda, que nunca le dijera la verdad porque no quería que cargara con el peso de haber sido abandonada por su madre biológica. Quería que Fernanda creciera feliz, sin la sombra de ese dolor. El anciano sacó un sobre amarillento de su bolsillo. Antes de morir, Teresa me dejó esto. Me pidió que se lo diera a Fernanda cuando fuera mayor, cuando estuviera lista, pero nunca me sentí capaz de hacerlo. Temía destrozar la imagen que mi hija tenía de sí misma, de su historia. Fernanda tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Puedo abrirlo?». Vicente asintió, y Mateo se acercó instintivamente a su hermana recién descubierta. Dentro había una carta escrita con letra elegante y varias fotografías antiguas. Fernanda comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Mi querida niña, si estás leyendo esto, es porque finalmente conociste la verdad. Perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente para criarte, para luchar por ti como debí hacerlo. Cada día desde que te dejé en aquel hospital ha sido un tormento, pero quiero que sepas que lo hice porque te amaba, no porque no te quisiera. Tu padre biológico fue el amor de mi vida, un hombre bueno que murió en un accidente antes de saber que existías. No pude quedarme contigo porque mi esposo era un hombre vengativo y temía que te hiciera daño para lastimarme a mí. Tu hermano Mateo era apenas un niño y yo no podía arriesgar su bienestar tampoco. Vicente es un hombre maravilloso que te amará como yo no pude hacerlo abiertamente. Canta, hija mía, canta con esa voz hermosa que heredaste de mí. Y cuando cantes, sabrás que estoy contigo, que siempre lo estuve, que cada nota que salga de tu garganta es un pedazo de mi amor por ti atravesando el tiempo». El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Fernanda sollozaba abiertamente, y Mateo se encontró rodeándola con sus brazos, este hermano mayor que nunca había conocido, pero que ahora estaba aquí, real y presente. «Tengo una hermana», repetía Mateo entre lágrimas. «Tengo una hermana». «Y yo tengo un hermano», respondió Fernanda, aferrándose a él como si temiera que desapareciera. Vicente los observaba con una mezcla de alegría y alivio, como si un peso que había cargado durante décadas finalmente se hubiera levantado de sus hombros. «Teresa estaría feliz ahora», susurró. «Finalmente están juntos». Las fotografías del sobre mostraban a Teresa en diferentes momentos, joven y radiante antes del matrimonio, seria y elegante en eventos sociales, y en una particularmente conmovedora, mirando a través de la ventana del restaurante con una expresión de anhelo infinito. «Esta fue tomada cuando tú tenías aproximadamente la edad de ser una niña pequeña», dijo Vicente señalando una foto donde se veía a Teresa observando a una niña que jugaba en el restaurante. «Esa eres tú, Fernanda. Ella vino ese día solo para verte reír». Mateo examinó la foto con detenimiento, memorizando cada detalle del rostro de su madre. En sus recuerdos de infancia, ella siempre lucía cansada, triste, ausente. Pero en esta fotografía, a pesar del dolor evidente en sus ojos, había también amor puro, el tipo de amor que una madre siente por su hijo. «Cuéntame sobre ella», pidió Fernanda a Mateo. «Cuéntame todo lo que recuerdes». Y así, durante horas que se convirtieron en toda la noche, mientras la lluvia continuaba cayendo afuera y Vicente cerraba el restaurante al mundo exterior, Mateo compartió sus memorias fragmentadas de Teresa. Le contó sobre cómo ella le leía cuentos antes de dormir, sobre su perfume de jazmines, sobre la manera en que su rostro se iluminaba cuando Mateo llegaba de la escuela. Le habló también de los días oscuros, cuando ella se encerraba en su habitación y él podía escucharla llorar del otro lado de la puerta. Fernanda, a su vez, compartió las historias que Vicente le había contado a lo largo de los años sobre la misteriosa mujer de voz hermosa que visitaba el restaurante. Historias que ahora cobraban un nuevo significado, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. «Ella me enseñó esta canción», dijo Fernanda suavemente. «Bueno, papá Vicente me la enseñó, pero ahora sé que era de ella». Comenzó a cantar nuevamente, y esta vez Mateo reconoció no solo la voz, sino también el mensaje oculto en las letras.
Era una canción sobre el amor que persiste más allá de la distancia, sobre la esperanza de que algún día los separados se reencuentren. Cuando Fernanda terminó, Vicente habló con voz quebrada. Teresa me pidió que te enseñara esa canción específicamente. Dijo que si algún día Mateo la escuchaba, sabría. De alguna manera, sabría que había algo más, algo importante que descubrir. Entonces ella planeó esto, murmuró Mateo con asombro. De alguna manera sabía que eventualmente nos encontraríamos. Tu madre era una mujer extraordinaria, dijo Vicente, atrapada en circunstancias que no pudo controlar, pero siempre intentando proteger a sus hijos de la mejor manera que sabía. No fue perfecta, cometió errores, pero todo lo que hizo fue por amor. Mateo miró a Fernanda, esta hermana que había aparecido en su vida de la manera más inesperada. «¿Puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras», respondió ella, limpiándose las lágrimas de las mejillas. «Podrías cantar esa canción en el aniversario de la muerte de nuestra madre. Hay un lugar especial donde solía llevarme cuando era niño, un parque pequeño cerca de donde vivíamos. Podríamos ir juntos». Fernanda sonrió a través de las lágrimas. «Me encantaría». En los días que siguieron, Mateo y Fernanda comenzaron a construir lentamente la relación que les había sido negada durante tantos años. Mateo descubrió que su hermana era una persona extraordinaria, llena de bondad, resiliencia y una alegría genuina por la vida, a pesar de las circunstancias difíciles en las que había crecido. El restaurante de Vicente, aunque humilde, estaba lleno de amor y calidez, cosas que habían faltado en la mansión fría donde Mateo había crecido. «Quiero ayudarlos», dijo Mateo un día mientras visitaba el restaurante. «Con el negocio, con lo que necesiten». Vicente sacudió la cabeza con firmeza. «Apreciamos el gesto, Mateo, pero este restaurante es más que un negocio para nosotros. Es nuestro hogar, nuestro refugio. Lo construimos con nuestras propias manos, y aunque no es mucho, es nuestro». «No estoy hablando de caridad», aclaró Mateo rápidamente. «Estoy hablando de familia, de apoyarnos mutuamente». Fernanda intervino suavemente. «Lo que realmente apreciaríamos es que vinieras a visitarnos seguido, que comieras aquí, que nos contaras sobre tu vida, que nos permitieras ser parte de ella. Eso sería más valioso que cualquier dinero». Mateo sintió que algo se ablandaba en su pecho, esa armadura que había construido alrededor de su corazón durante años de vivir en el mundo frío de los negocios. «Entonces eso haré. Vendré tan seguido como pueda». Y así comenzó una nueva rutina. Varias veces por semana Mateo dejaba atrás su oficina elegante y su mundo de trajes caros para sentarse en una silla de plástico en el pequeño restaurante de Vicente, comiendo comida casera y escuchando a Fernanda cantar mientras cocinaba. Los clientes regulares del lugar comenzaron a reconocerlo, primero con sorpresa de ver a alguien tan obviamente rico en su humilde establecimiento, pero luego con aceptación cuando vieron la genuina conexión que tenía con Vicente y Fernanda. Un día, mientras Mateo ayudaba a Fernanda a limpiar las mesas después del horario de cierre, ella le preguntó sobre su vida. «¿Eres feliz, Mateo, en tu trabajo, en tu vida grande y exitosa?» Mateo se detuvo considerando la pregunta con honestidad. Antes hubiera dicho que sí, sin dudar. «Tengo éxito, dinero, respeto, pero felicidad. Creo que no sabía lo que era hasta que te encontré, hasta que recuperé esta parte de mi familia que ni siquiera sabía que me faltaba». Fernanda sonrió con ternura. «Mamá hubiera estado orgullosa de ti, de lo que has logrado, de la persona que eres». «No estoy seguro de eso», admitió Mateo. «He hecho cosas cuestionables en los negocios. He pisoteado a personas en mi camino al éxito. Me he convertido en alguien muy parecido a mi padre y eso me asusta. Pero estás aquí ahora», señaló Fernanda. «Estás eligiendo algo diferente. Eso cuenta». Vicente, que había estado escuchando desde la cocina, salió secándose las manos. «¿Sabes qué es lo hermoso de esta historia, Mateo? Tu madre, incluso en sus momentos más difíciles, incluso cuando se sentía atrapada y sin opciones, encontró una manera de mostrar amor. Nos dejó a todos un regalo. A mí, una hija maravillosa que le dio luz a mis últimos años. A Fernanda, una vida llena de amor y propósito. Y a ti,
Una hermana que puede recordarte lo que realmente importa en la vida. Mateo sintió lágrimas picando sus ojos nuevamente. Parecía que desde aquel primer día lluvioso, las lágrimas habían vuelto a su vida después de décadas de mantenerlas reprimidas. He pasado tantos años enojado con ella, confesó. Enojado porque se fue tan pronto, porque me dejó solo con un padre que no sabía cómo amar. Nunca entendí por qué siempre parecía tan triste, por qué desaparecía durante horas. Pensé que era porque no me quería lo suficiente. Oh, Mateo. Fernanda tomó su mano. Ella te amaba. Tal vez esa tristeza que veías era precisamente porque te amaba tanto y sabía que estaba atrapada en una vida que no podía cambiar sin lastimarte. La verdad de esas palabras resonó en el corazón de Mateo. Durante todas esas noches que pasó junto a la cama de su madre mientras ella moría, Teresa había susurrado disculpas que él no entendía. Perdóname, había dicho una y otra vez. Perdóname por no ser más fuerte, por no poder darte una familia completa. Ahora esas palabras cobraban un nuevo significado. Llegó el día señalado, el aniversario de la muerte de Teresa. Mateo pasó a recoger a Fernanda y Vicente temprano en la mañana. El cielo estaba despejado, un hermoso contraste con aquella noche lluviosa cuando todo había cambiado. Condujeron hasta el pequeño parque del que Mateo había hablado. Era un lugar modesto, con bancas de madera desgastadas y árboles antiguos que proporcionaban sombra generosa. En el centro había una fuente que ya no funcionaba, pero que en los recuerdos de infancia de Mateo siempre había estado llena de agua cristalina. Solíamos venir aquí los domingos, explicó Mateo mientras caminaban por los senderos de grava. Papá nunca venía, decía que estaba demasiado ocupado, así que era solo mamá y yo. Ella se sentaba en aquella banca, señaló hacia una banca específica bajo un árbol frondoso, y me veía jugar. A veces cantaba y otros niños se acercaban a escuchar. Fernanda miró alrededor, imaginando a la madre que nunca conoció sentada en ese lugar, observando a su hijo jugar. Mateo sacó de su bolsillo una fotografía antigua y la colocó sobre la banca. Era Teresa, joven y sonriente, con Mateo pequeño en sus brazos. Fernanda se sentó junto a la imagen, pasando los dedos suavemente sobre el rostro de su madre. Nunca pensé que tendría algo así, murmuró ella, una conexión real con la persona que me dio la vida. Vicente se mantuvo a un lado respetuosamente, permitiendo que los hermanos tuvieran su momento. Había traído un ramo de jazmines, las flores favoritas de Teresa, según había mencionado tantas veces en sus conversaciones. ¿Está lista?, preguntó Mateo suavemente a Fernanda. Ella asintió, se puso de pie y respiró profundamente. Cuando comenzó a cantar, su voz se elevó clara y pura en el aire matutino. La misma canción que había cautivado a Mateo aquella primera noche, pero ahora con un significado infinitamente más profundo. No era solo una melodía hermosa, era un puente a través del tiempo, conectando a una madre con los hijos que amó de maneras tan diferentes, pero igualmente profundas. Mateo cerró los ojos y se permitió ser transportado. Podía ver a su madre en esta misma banca, cantando esta misma canción mientras él jugaba. Podía sentir su amor envolviéndolo, no disminuido por los años, sino más fuerte, como si el tiempo hubiera purificado y concentrado la esencia de lo que ella sentía. Cuando Fernanda terminó, el silencio que siguió fue sagrado. Incluso los pájaros parecían haberse callado en respeto. «Gracias, mamá», susurró Mateo hacia el cielo. «Gracias por traernos juntos. Gracias por amarme incluso cuando no podías quedarte conmigo», añadió Fernanda, las lágrimas rodando libremente. Vicente se acercó y los abrazó a ambos. Teresa hizo muchas cosas en su vida, algunas por elección y otras por necesidad. Pero lo que logró, aunque de manera imperfecta y dolorosa, fue proteger a sus dos hijos y asegurarse de que ambos crecieran rodeados de amor. Eso no fue poco. Pasaron el resto de la mañana en el parque, compartiendo más historias, llenando los vacíos en sus conocimientos mutuos. Mateo les contó sobre su trabajo, sus luchas, sus arrepentimientos. Fernanda habló sobre crecer en el restaurante, sobre los clientes que se convirtieron en familia, extendida, sobre sus sueños de quizás estudiar música algún día. «Deberías hacerlo», dijo Mateo de repente.
Estudiar música. Tienes un don increíble. Fernanda rió suavemente. Los sueños no pagan las cuentas, Mateo. Papá Vicente necesita ayuda con el restaurante, y eso es lo importante. ¿Pero qué si pudieras hacer ambas cosas?, insistió Mateo. Hay becas, programas. Puedo ayudarte a investigar opciones. No es caridad, ¿verdad?, preguntó Fernanda con una sonrisa que quitaba cualquier aguijón de las palabras. No, es un hermano mayor ayudando a su hermana menor a alcanzar su potencial. Eso es lo que hacen las familias. Vicente observaba el intercambio con ojos húmedos. Siempre quise que Fernanda pudiera perseguir sus sueños, pero nunca tuve los medios para apoyarla de esa manera. Ahora nos tiene a ambos, dijo Mateo firmemente, y vamos a encontrar la manera de hacer que funcione. En las semanas siguientes, Mateo cumplió su promesa. Investigó programas de música, ayudó a Fernanda a preparar audiciones y usó sus conexiones para asegurarse de que su talento fuera escuchado por las personas correctas. Pero lo hizo todo discretamente, permitiendo que los logros de Fernanda fueran suyos propios. El restaurante de Vicente también comenzó a cambiar, no en su esencia o carácter, sino en pequeñas mejoras que hacían la vida más fácil. Un nuevo horno que funcionaba correctamente, sillas que no tambaleaban, una nueva capa de pintura en las paredes. Mateo insistió en que era solo ayuda familiar, nada más. Una tarde, mientras Mateo revisaba algunos documentos en su mesa favorita del restaurante, entró una mujer elegantemente vestida. Se veía fuera de lugar en el humilde establecimiento, su ropa cara y su postura aristocrática, contrastando con el ambiente sencillo. «Disculpe», dijo ella a Vicente. «Estoy buscando a Mateo Reyes. Me dijeron que podría encontrarlo aquí». Mateo levantó la vista, reconociendo a Juliana, una de sus socias de negocios. «Juliana, ¿qué haces aquí?». Ella miró alrededor con evidente sorpresa. «Esa es mi pregunta. Te hemos estado buscando por todas partes. Tienes 3 reuniones perdidas esta semana. Los inversionistas están preguntando si estás bien». «Estoy más que bien», respondió Mateo calmadamente. «He estado ocupado con cosas más importantes que cerrar el trato con los inversionistas europeos». Juliana bajó la voz, pero su frustración era evidente. «Mateo, ese contrato vale millones. Lo sé, y les envié mi respuesta por correo. No voy a aceptar sus términos». Juliana se dejó caer en una silla atónita. «Hemos trabajado en ese trato durante meses. ¿Por qué ahora decides rechazarlo?». «Porque me pidieron que despidiera a personal para reducir costos. Personas con familias, con vidas que dependen de esos empleos. Y ya no puedo hacer eso, Juliana. Ya no puedo valorar las ganancias sobre las personas». Fernanda salió de la cocina en ese momento, llevando un plato de comida para Mateo. «Aquí está, hermano. Le agregué extra de las especias que te gustan». La palabra hermano no pasó desapercibida para Juliana, quien miró entre Mateo y Fernanda con confusión creciente. «Juliana, te presento a Fernanda». «Mi hermana», dijo Mateo con orgullo evidente en su voz. «Y este es Vicente, quien la crió y quien resulta ser una de las personas más sabias que he conocido». «Tu hermana», repitió Juliana débilmente. «Pero yo pensé, siempre dijiste que eras hijo único». «Yo también lo pensaba», respondió Mateo. «Pero la vida tiene formas sorprendentes de revelarnos verdades que necesitamos conocer. Siéntate, Juliana. Deja que te cuente una historia sobre una mujer valiente, sobre sacrificios imposibles y sobre cómo a veces las cosas más valiosas se encuentran en los lugares más inesperados». Y allí, en ese pequeño restaurante que había cambiado su vida, Mateo compartió la historia de su madre, de su hermana perdida y encontrada, y de cómo una voz que atravesó el tiempo lo había llevado de vuelta a lo que realmente importaba. Juliana escuchó en silencio, su expresión transformándose gradualmente de irritación a comprensión. Cuando Mateo terminó, ella miró alrededor del restaurante con nuevos ojos. «Ahora entiendo», dijo ella suavemente. «Entiendo por qué has estado cambiando tus prioridades en el trabajo. Has encontrado algo que el dinero no puede comprar». «Exactamente», confirmó Mateo. «Y aunque no voy a abandonar mi carrera, voy a empezar a hacerla de manera diferente. De una manera que me permita dormir en paz por las noches». Los meses pasaron, y el cambio en Mateo se volvió más evidente para todos los que lo conocían. En las reuniones de negocios,
Ahora preguntaba sobre el impacto en los empleados antes de tomar decisiones. Comenzó a implementar políticas más justas en su empresa, mejores beneficios, horarios más humanos. Algunos de sus socios protestaron, prediciendo pérdidas, pero Mateo se mantuvo firme y notó algo interesante. Cuando trataba a las personas con respeto y dignidad, trabajaban mejor, eran más leales, más productivos. La empresa no sufrió las pérdidas predichas. Si acaso, comenzó a prosperar de maneras que los números en un balance no podían capturar completamente. Fernanda, mientras tanto, había sido aceptada en un prestigioso conservatorio de música. Asistía a clases durante el día y seguía ayudando en el restaurante por las noches. Su horario agotador, pero su espíritu más radiante que nunca. Una noche, después de cerrar el restaurante, los tres se sentaron juntos como habían hecho tantas veces. Vicente sirvió café y el postre especial de la casa. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», dijo Fernanda pensativamente. «No es solo que encontré a mi hermano o que descubrí de dónde vengo. Es que ahora siento que mamá no fue solo una historia triste. Fue una persona completa, complicada, que hizo lo mejor que pudo en circunstancias imposibles». Mateo asintió. «He pasado tanto tiempo enojado con ella por las cosas que no tuvo, por la familia rota en la que crecí, pero ahora veo que incluso en medio de su dolor, encontró maneras de amarnos a ambos. Eso requiere una fuerza increíble». Teresa era como muchas mujeres de su generación, reflexionó Vicente, atrapadas entre expectativas sociales, matrimonios que no podían abandonar fácilmente y deseos de algo más. No siempre tomó las decisiones correctas, pero siempre intentó proteger a sus hijos. «Creo que finalmente...». «La entiendo», dijo Mateo, «y la he perdonado por no ser perfecta. Y ella te perdona a ti», añadió Fernanda suavemente, «por todos los años que pasaste enojado. El amor de una madre no tiene condiciones, no guarda rencores». El restaurante de Vicente comenzó a ganar una reputación inesperada. La gente venía no solo por la comida, sino para escuchar a Fernanda cantar. Corría el rumor de que había algo especial en su voz, algo que tocaba el alma de una manera que las voces técnicamente perfectas nunca podrían lograr. Un crítico de música vino una noche, atraído por los rumores. Después de escuchar a Fernanda, escribió una reseña que decía: «En esta voz hay más que técnica o entrenamiento. Hay historia, hay dolor transformado en belleza, hay amor que ha sobrevivido a la muerte misma. Es el tipo de voz que aparece una vez en una generación, no porque sea la más potente o la más perfecta, sino porque lleva dentro algo verdadero y puro que resuena con el corazón humano». La reseña atrajo más atención, pero Fernanda y Vicente se aseguraron de que el restaurante mantuviera su carácter esencial. No aumentaron los precios dramáticamente, ni renovaron el lugar para atraer clientela más elegante. Seguía siendo un refugio para las personas del barrio, un lugar donde todos eran bienvenidos, sin importar el grosor de su billetera. Mateo se convirtió en un cliente tan regular que los otros clientes comenzaron a saludarlo por su nombre. Aprendió los nombres de las familias que venían cada semana, escuchó sus historias, les ofreció consejo cuando se lo pedían. Este hombre, que había vivido en una burbuja de privilegio, ahora se encontraba genuinamente conectado con personas de todos los ámbitos de la vida. Un día, una mujer mayor se acercó a Mateo mientras comía. «Disculpe, pero debo preguntarle. Usted es el hijo de Teresa Reyes, ¿verdad?». Mateo la miró sorprendido. «Sí, lo soy. La conocía». La mujer sonrió nostálgicamente. «Hace muchos años, cuando yo era joven y acababa de enviudar con 3 niños pequeños, estaba en este mismo restaurante llorando porque no tenía cómo pagar nuestra comida. Una mujer elegante se acercó, pagó nuestra cuenta y me dio dinero extra. Dijo que una vez alguien la había ayudado cuando lo necesitaba y que ahora era su turno de ayudar. Esa mujer era su madre». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Nunca lo supe. Ella ayudó a muchas personas», continuó la mujer, «siempre en silencio, nunca buscando reconocimiento. Cuando supe que había fallecido, quise ir al funeral para agradecerle, pero no sabía dónde sería. Así que vine aquí, al lugar donde la había conocido,
y recé por ella. Vicente me contó que tenía un hijo, pero nunca supe quién era hasta ahora. Usted se parece mucho a ella, ¿sabe? No físicamente, sino en la manera en que trata a las personas aquí. Las palabras de la mujer resonaron en Mateo durante días. ¿Cuánto más había de su madre, que nunca supo? ¿Cuántas vidas había tocado en sus visitas silenciosas a este restaurante? Decidió investigar más, hablar con los clientes regulares más antiguos. Cada uno tenía una historia sobre Teresa, la mujer que había pagado las facturas médicas de un niño enfermo, la que había ayudado a un hombre a encontrar trabajo cuando estaba desesperado, la que había consolado a una adolescente que había huido de casa. Mamá usaba este lugar como su forma de hacer el bien, reflexionó Mateo una noche con Fernanda y Vicente. Su vida real estaba atrapada jugando un papel que no eligió, pero aquí podía ser quien realmente era. Y quien ella realmente era, dijo Fernanda, era alguien que amaba profundamente y que daba generosamente, incluso cuando tenía poco para dar. Vicente agregó suavemente, me dijo una vez que cada persona que ayudaba aquí era como una disculpa por no poder quedarse contigo, Fernanda. Como si al ayudar a otras madres e hijos pudiera de alguna manera compensar no estar contigo. No tiene nada que compensar, murmuró Fernanda, las lágrimas rodando. Ella me dio vida, me dio a papá Vicente, me dio esta voz que lleva su espíritu. Eso es más que suficiente. Llegó el momento de la primera presentación importante de Fernanda en el conservatorio. Era un recital abierto al público, y el salón estaba lleno de críticos, profesores y estudiantes avanzados. Mateo estaba en la primera fila junto a Vicente, ambos vestidos con sus mejores ropas, el orgullo evidente en sus rostros. Cuando Fernanda salió al escenario, hubo un momento de silencio expectante. Ella se veía hermosa con un vestido sencillo pero elegante, su cabello suelto sobre sus hombros. En su cuello llevaba un collar que Mateo le había regalado, un diseño personalizado con una luna y una estrella entrelazadas, representando a los dos hermanos finalmente unidos. Voy a cantar la canción que mi madre solía cantar, anunció Fernanda al público. Una canción sobre el amor que persiste, sobre las conexiones que no pueden romperse, sobre la esperanza de que aquellos que amamos nunca nos dejan realmente. Y comenzó a cantar. La voz llenó el salón, rica y emotiva, llevando dentro de sí todas las historias que Mateo ahora conocía. La historia de una madre atrapada entre dos amores imposibles, la historia de un padre adoptivo que dio todo por una niña que no era suya por sangre, pero sí por elección. La historia de un hermano que encontró su camino de regreso a su humanidad a través de la voz de su hermana. Cuando terminó, el silencio duró varios segundos antes de que la audiencia estallara en aplausos. Mateo vio que no era el único con lágrimas en los ojos. Incluso los críticos más endurecidos parecían conmovidos. Después del recital, mientras la gente se acercaba a felicitar a Fernanda, Mateo se quedó atrás por un momento. Miró hacia el techo del salón, hacia algún lugar más allá. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias por todo». El director del conservatorio se acercó a Fernanda con una expresión seria. «Señorita Fernanda, su voz es extraordinaria, pero hay algo más que técnica en su canto. Hay alma, hay historia. Me gustaría ofrecerle una beca completa para continuar sus estudios aquí». Fernanda miró a Vicente, quien asintió con lágrimas en los ojos. Aceptó. Los meses se convirtieron en un año, y la vida de todos había cambiado de maneras que nunca hubieran imaginado aquella noche lluviosa cuando Mateo entró al restaurante por primera vez. Mateo había reestructurado completamente su empresa. Ahora operaba bajo principios de responsabilidad social y cuidado hacia los empleados. Algunos inversionistas se habían ido, pero otros nuevos habían llegado, atraídos por su visión de hacer negocios de manera ética. Y sorprendentemente, la empresa era más rentable que nunca, probando que el éxito y la compasión no eran mutuamente excluyentes. Fernanda se graduó del conservatorio con honores y comenzó a recibir ofertas para cantar profesionalmente, pero nunca olvidó sus raíces. Cada semana, sin falta, cantaba en el restaurante de Vicente, gratis, porque ese era su hogar y esa era su familia. Vicente, ahora con más años encima pero con un espíritu más joven que nunca,
Observaba con alegría cómo sus 2 hijos prosperaban. Aunque no los había traído al mundo, los había criado con amor, y eso era lo único que importaba. Una noche especial, en el aniversario del día en que Mateo había entrado al restaurante por primera vez, organizaron una pequeña celebración. No invitaron a mucha gente, solo a las personas que habían sido parte de esta increíble jornada. Mateo levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Por Vicente, quien me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en el amor que damos y recibimos. Por Fernanda, quien me devolvió una parte de mi familia que no sabía que había perdido. Y por mi madre, Teresa, quien incluso en sus circunstancias más difíciles encontró maneras de plantar semillas de amor que continuarían creciendo mucho después de su partida. Fernanda añadió, por las familias que elegimos y las que nos eligen, por las segundas oportunidades y los finales felices que llegan cuando menos los esperamos, y por las voces que atraviesan el tiempo, concluyó Vicente, uniendo a las personas que estaban destinadas a estar juntas. Bebieron juntos, riendo y llorando, conscientes de que habían sido bendecidos con algo extraordinario. Después de la celebración, Mateo y Fernanda caminaron juntos por las calles del barrio, disfrutando de la noche fresca. A veces me pregunto, dijo Fernanda pensativamente, ¿qué habría pasado si no hubieras entrado al restaurante aquella noche? Si hubieras elegido cualquier otro lugar para comer. Mateo sonrió. Creo que de alguna manera habríamos encontrado el camino el uno al otro de todos modos. Mamá se aseguró de eso. Dejó demasiadas pistas, demasiadas conexiones. Era solo cuestión de tiempo. ¿Crees en el destino entonces? No sé si lo llamaría destino. Creo en el amor de una madre que era tan fuerte que encontró maneras de trabajar incluso después de su muerte. Creo en las pequeñas decisiones que tomamos cada día que nos llevan hacia donde necesitamos estar. Y creo que las voces, las verdaderas voces que vienen del alma, tienen el poder de llamarnos a casa. Se detuvieron frente al restaurante, mirando hacia adentro donde Vicente limpiaba las mesas, preparándose para cerrar la noche. Este lugar, dijo Fernanda, solía ser solo un restaurante para mí. Ahora es donde todo comenzó, donde mamá venía a verme, donde tú me encontraste, donde nuestra familia se reunió. Es gracioso, reflexionó Mateo. Pasé toda mi vida buscando el éxito, pensando que llenar mi vida de logros llenaría el vacío dentro de mí. Pero resultó que lo que necesitaba estaba aquí todo el tiempo, en un restaurante humilde que nunca habría considerado visitar si no fuera por la lluvia y el hambre. A veces las mejores cosas llegan cuando dejamos de buscarlas tan desesperadamente, dijo Fernanda sabiamente. Mateo la abrazó. Te quiero, hermanita, y yo a ti, hermano mayor. Entraron juntos al restaurante para ayudar a Vicente con la limpieza final. Mientras trabajaban, Fernanda comenzó a tararear, luego a cantar suavemente. Mateo y Vicente se unieron, sus voces mezclándose en una armonía imperfecta pero hermosa. Y en ese momento, si uno hubiera estado prestando atención, podría haber jurado escuchar una cuarta voz uniéndose a las otras. Una voz que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Una voz que sonaba como amor y perdón y paz. La voz de Teresa, atravesando el tiempo una última vez, bendiciendo a su familia finalmente reunida. Los años continuaron su marcha inexorable, pero la conexión entre Mateo, Fernanda y Vicente solo se fortaleció. El restaurante siguió siendo un faro en el barrio, un lugar donde la gente sabía que podía encontrar no solo buena comida, sino también calidez humana y aceptación. Fernanda se convirtió en una cantante reconocida, pero nunca dejó que la fama cambiara quién era en su esencia. Usó su plataforma para hablar sobre la importancia de la familia, no solo la biológica, sino la que elegimos, la que construimos con amor y compromiso. Mateo transformó su empresa en un modelo de negocios éticos, demostrando que era posible ser exitoso sin sacrificar la humanidad en el altar de las ganancias. Escribió un libro sobre su jornada, contando la historia de cómo la voz de una mesera lo había salvado de convertirse completamente en el hombre frío que su padre había sido. Y Vicente, en sus últimos años, fue rodeado no solo por Fernanda y Mateo,
sino por generaciones de personas cuyas vidas había tocado con su bondad silenciosa. Cuando finalmente partió de este mundo, lo hizo sabiendo que había vivido una vida llena de significado y propósito. En su funeral, Fernanda cantó la canción de Teresa, y, esta vez, todo el salón conocía la historia detrás de esa voz, la increíble jornada que había comenzado con una madre desesperada, continuado a través de un padre adoptivo compasivo, y culminado en el reencuentro de dos hermanos que nunca debieron estar separados. La lección que dejaron no fue complicada ni profunda en el sentido académico, fue simple y universal. El amor encuentra maneras, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, incluso cuando las personas están separadas por secretos y silencios. El amor verdadero encuentra maneras de construir puentes, de enviar señales, de reunir lo que fue roto. Y a veces, solo a veces, ese amor se manifiesta en una voz que canta en la cocina de un restaurante humilde, esperando el momento perfecto para llamar a casa a quien necesita escucharla. Mateo siguió visitando el restaurante, ahora administrado por Fernanda con la ayuda de personal leal que había conocido a Vicente. Se sentaba en la misma mesa donde había estado aquella primera noche lluviosa, y recordaba cómo había entrado como un hombre vacío a pesar de todo su éxito. Recordaba la primera vez que escuchó esa voz que le rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. Recordaba el momento en que descubrió que tenía una hermana, y cómo ese conocimiento había reordenado completamente su comprensión de quién era y de dónde venía. Y agradecía. Agradecía la lluvia que lo había hecho detenerse. Agradecía el hambre que lo había hecho entrar. Agradecía a su madre por tener el coraje de dar vida incluso cuando no podía quedarse para criarla. Agradecía a Vicente por ser el tipo de hombre que ve a un bebé abandonado y decide amarla como propia. Pero sobre todo, agradecía a Fernanda por simplemente existir, por ser un recordatorio viviente de que incluso en las historias más tristes puede haber belleza, puede haber redención, puede haber amor que persiste más allá de toda lógica y razón. La vida no les había dado un final de cuento de hadas. Todavía había desafíos, momentos difíciles, días en los que el peso del pasado se sentía demasiado pesado. Pero ahora los enfrentaban juntos, como familia, y eso hacía toda la diferencia. En las noches tranquilas, cuando el restaurante cerraba y las calles se vaciaban, si uno pasaba por allí podía escuchar a Fernanda cantando mientras limpiaba, su voz flotando a través de las ventanas abiertas, y aquellos que la escuchaban se detenían por un momento, cautivados por algo que no podían nombrar exactamente. Era la voz del amor que había sobrevivido a la muerte, la voz de una madre que encontró maneras de proteger a sus hijos incluso después de partir, la voz de la esperanza de que las familias rotas pueden ser reparadas, de que los secretos pueden ser revelados sin destruir, de que el perdón es posible incluso para los errores que parecen imperdonables. Era la voz que atravesó el tiempo y seguiría haciéndolo, generación tras generación, recordándole a todos los que la escucharan que el amor verdadero nunca muere realmente, solo espera pacientemente el momento perfecto para ser redescubierto.